El silencio en el gran salón de la manada nocheoscuro era tan espeso que casi podía saborearlo. Una mezcla de polvo antiguo, pino y un miedo latente que no era el mío. Mis tacones, diseñados para esta noche, resonaban con una cadencia deliberada mientras avanzaba por el mármol, cada paso una nota en mi sinfonía de regreso. 200 lobos, 7 líderes de manada, una corte entera de betas y gamas, todos con los ojos fijos en mí. En el epicentro de todo, en el estrado principal, estaba Carlos Nocheoscuro y Josefa Espino a su lado, el mismo rostro que había plagado mis pesadillas y encendido mis deseos. Pero algo era diferente. La tensión alrededor de sus ojos, las sombras debajo. Me miraba, y por un microsegundo, en sus dos ojos grises de tormenta, creí ver una punzada, sorpresa, reconocimiento, quizás dolor. No lo sabía entonces, ni estoy segura de saberlo del todo ahora. María. Su voz, un susurro que no era digno de un Alpha Ray, apenas me llegó. Y entonces Josefa chilló. Un sonido agudo, de pánico puro. Ahí estaba yo, de pie, transformando el pánico ajeno en mi propia fuerza. Pero para entender este momento, este fuego en mi sangre, necesito que retrocedamos un poco. Volvamos a la noche en que todo se desmoronó. La víspera de la ceremonia de la luna de sangre, hace ya 3 años y medio. O quizás 4, no estoy segura de los meses exactos después de la conmoción. ¿Quién cuenta el tiempo cuando tu mundo se ha hecho añicos? Decían que el vínculo de pareja era irrompible, que cuando la diosa luna unía 2 almas, ni siquiera la muerte podía separarlas. Menuda mentira. O quizás, en mi caso, fue una verdad a medias, una verdad distorsionada. Recuerdo la noche de la supuesta ceremonia de la luna de sangre. Estaba en lo que deberían haber sido mis aposentos, las estancias de la luna, ajustándome por 10ª vez la diadema de plata. Me veía en el espejo, ojos color ámbar brillantes de una esperanza ingenua, rizos oscuros cayendo sobre mis hombros. El vestido ceremonial blanco se ajustaba a las curvas que había tardado años en aprender a amar. Tenía 22 años. Estaba locamente, desesperadamente, estúpidamente enamorada de mi pareja, y no tenía ni idea de que en menos de 3 horas lo perdería todo, cada pedacito. Luna María, la voz suave de Ana, mi doncella, me sacó de mis pensamientos. Asomó la cabeza por la puerta con una sonrisa dulce. El Alpha Ray solicita su presencia en su estudio de inmediato. Me acuerdo de la sonrisa boba que se me formó en los labios. Solicita mi presencia. Incluso después de 2 años de unión, Carlos todavía hablaba de mí con esa formalidad, esa distancia. Debería haberlo sabido entonces. Las señales estaban por todas partes. La forma en que se encogía cuando lo tocaba, las noches interminables que pasaba entrenando, las conversaciones susurradas que se detenían en cuanto entraba en una habitación. Pero el amor, almas hermosas, es la venda más efectiva que se ha creado. Yo era una tonta, una ilusa total. Floté, literalmente floté por esos corredores de mármol. Pasé por delante de los retratos de los alfas reyes que le precedieron. Su padre, su abuelo, generaciones de hombres nocheoscuro, con esos mismos ojos grises penetrantes y esa misma mandíbula devastadora. La manada nocheoscuro no era una manada cualquiera. Gobernábamos todo el territorio del norte. 7 manadas, 40,000 lobos, la mayor concentración de poder licántropo del hemisferio occidental. Y Carlos era su dios, 1,95 m de puro músculo letal,
un rostro esculpido por ángeles que claramente tenían una venganza personal contra los corazones femeninos, y un lobo tan poderoso que otros alfas literalmente inclinaban la cabeza en su presencia. Sus animales reconocían a un depredador superior. Cuando descubrí que era mi pareja, el día de mi 18º cumpleaños, pensé que había ganado la lotería cósmica. ¡Qué va, cariño! Fui la broma más grande del universo. Llegué a la puerta de su estudio, tomé aire para serenarme y la abrí con una sonrisa ya formándose en mis labios. Carlos, cariño, Ana dijo que querías. Las palabras murieron en mi garganta. No estaba solo. De pie junto a él, con su delicada mano apoyada posesivamente en su brazo, estaba Josefa Espino, la hija del Beta, mi rival desde la infancia. La mujer que se había propuesto hacerme la vida imposible desde los 12 años. Llevaba un vestido rojo, rojo sangre, y su otra mano reposaba en su vientre evidentemente redondeado. El silencio en esa habitación era tan denso que podía saborearlo. Cobre y ceniza, y el sabor amargo de la traición. Carlos no me miró, ni una sola vez. Sus ojos grises permanecieron fijos en algún punto por encima de mi hombro, como si yo ni siquiera estuviera allí, como si no fuera su pareja. Su luna. La mujer a la que había marcado en nuestra noche de unión con promesas de para siempre, susurradas contra mi piel. María. Su voz era fría, tan fría. Necesitamos discutir nuestro arreglo. ¿Arreglo? La palabra salió estrangulada de mi garganta. Carlos, ¿qué hace ella aquí? ¿Por qué está? Mis ojos volvieron a bajar al vientre de Josefa, y mi loba, Artemisa, dejó escapar un gemido de pura angustia en mi mente. No, no, esto no es real, esto no puede ser. Estoy embarazada. La voz de Josefa goteaba dulzura empalagosa. Del heredero del Alfa Rey. Di un traspié hacia atrás, como si sus palabras fueran golpes físicos. Eso no es posible. Negué con la cabeza, las lágrimas calientes ya asomando. Estamos unidos. El vínculo no lo permitiría. El vínculo no está completo. Carlos finalmente me miró y no había nada en esos ojos, absolutamente nada. Nunca realizamos el ritual sagrado de unión, el oficial. Por la ley de la manada, eres mi pareja solo de nombre. La habitación empezó a girar. Tenía razón. Nos habíamos marcado. Habíamos completado el vínculo físico. Pero el ritual sagrado, el intercambio de sangre bajo la luna llena, la unión de almas ante los ancianos de la manada, lo habíamos pospuesto una y otra vez. Después de las negociaciones territoriales, había dicho. Después de la reunión de la cumbre, había dicho. Después, y yo, tonta y enamorada, había accedido cada vez. Llevo a su verdadero heredero, María. Josefa dio un paso adelante y percibí un rastro de su perfume, jazmín y conquista. El heredero de un Alfa Rey debe provenir de una unión de fuerza, de sangre pura, no de... Sus ojos me recorrieron con disgusto sin disimulo. Una huérfana de una manada diezmada con una loba tan débil que apenas puede hacer un cambio parcial. Me encogí como si me hubiera abofeteado. No mentía en nada de eso. Mi manada, la manada Valdeaguas, había sido destruida en un ataque de renegados cuando tenía 15 años. Yo fui la única superviviente. Y mi loba, Artemisa, había quedado dañada en ese ataque, traumatizada tan profundamente que nunca podría transformarme por completo, nunca acceder a toda mi fuerza. Yo era la luna más débil en la historia de Noche Oscuro, y aparentemente eso había sido un pecado imperdonable. Lo sabías.
Me volví hacia Carlos y mi voz se quebró en las palabras. Lo sabías cuando me tomaste como tu pareja. Sabías que yo era... Creí que el vínculo te fortalecería. Me interrumpió con un movimiento de la mano, como si mi dolor fuera un inconveniente. Se suponía que sí, se suponía que te harías digna. Hizo una pausa, exhaló. No lo hiciste. El rechazo me golpeó como un maremoto. No digna, no lo suficientemente fuerte, no suficiente. La historia de toda mi vida empaquetada en dos frases devastadoras, de los labios del hombre que se suponía que me amaría incondicionalmente. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió apenas en un susurro. Quiero que te apartes con gracia. Carlos se alisó los puños como si estuviéramos discutiendo el tiempo, no la destrucción completa de mi existencia. Josefa será instalada como luna en la ceremonia de la luna de sangre de mañana. Te retirarás al ala este y permanecerás allí hasta que podamos arreglarte una situación adecuada. ¿Una situación adecuada? Quizás un traslado a una de las manadas exteriores, una pequeña cabaña en algún lugar donde puedas vivir tranquilamente sin avergonzar más a la corona. Avergonzar a la corona. Eso era yo para él. Una vergüenza. Algo dentro de mí se rompió. Lo sentí romperse. Este último pedazo de esperanza al que me había aferrado. Esta ilusión de que tal vez en el fondo le importaba. No le importaba. Nunca le había importado. ¿Y si me niego? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Carlos finalmente mostraron emoción. Rabia fría y dura. No puedes negarte, María. Soy el Alfa Rey. Mi palabra es ley. ¿Aceptarás esto? ¿O qué? Di un paso adelante, mi loba rota surgiendo con un fuego repentino y desesperado. ¿Quieres darle mi corona? Bien, tómala. Nunca fue mía de todos modos. Tú te aseguraste de eso. Pero no vas a desterrarme a un rincón como un secreto vergonzoso. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Carlos, con una ceja arqueada. Respiré hondo y luego pronuncié las palabras que cambiarían todo. Yo, María Valdeaguas, te rechazo, Carlos Nocheoscuro, como mi pareja y mi alfa. El dolor fue instantáneo, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera arrancando el corazón con sus propias manos. Caí de rodillas, gritando, mientras el vínculo se estiraba, luchaba y me gritaba a mí misma. De forma lejana, escuché el chillido de sorpresa de Josefa. Escuché la fuerte inhalación de Carlos. Porque aquí está la cosa. Nadie rechaza a un alfa rey. Nadie. En 500 años de historia de Noche Oscuro, ni una sola pareja había iniciado un rechazo. Era impensable, suicida, y yo lo había hecho sin dudar. A través del dolor cegador, me obligué a mirar a Carlos, y por un momento, solo una fracción de segundo, vi algo parpadear en esos ojos grises y fríos. Sorpresa, arrepentimiento, miedo. No me importó lo suficiente como para analizarlo. Me tambaleé, con sangre goteando de mi nariz mientras el rechazo incompleto me desgarraba por dentro. Tienes que aceptarlo, jadeé para completar la ruptura. Carlos me miró y por una vez la máscara inexpresiva se agrietó. María, dilo, grité. Él se encogió. El Alfa Rey del territorio del norte en realidad se encogió, y luego, con una voz tan tranquila que casi me la pierdo, pronunció las palabras que me liberarían. Yo, Carlos Nocheoscuro, acepto tu rechazo. El vínculo se rompió y me desplomé. Desperté en la enfermería 3 días después. Me dijeron que había estado en coma, que el rechazo casi me había matado, que por toda lógica médica debería estar muerta. Pero la muerte, aparentemente,
tenía otros planes para mí. Recuerdo estar acostada en esa cama blanca y estéril, mirando al techo, sintiendo el vacío hueco donde solía vivir el vínculo de pareja. Era como si alguien hubiera tallado una parte de mi alma y no hubiera dejado nada más que un vacío. Y entonces lo escuché, a través de las delgadas paredes de la enfermería, a través de los susurros apagados de las enfermeras que no sabían que estaba despierta. Escuché la celebración, música, risas, vítores. La ceremonia de la luna de sangre estaba ocurriendo justo en ese momento, y Josefa Espino estaba siendo coronada como luna de la manada Noche Oscuro en mi lugar, con mi corona, mientras yo yacía moribunda en una cama de hospital olvidada. Sabes, almas hermosas, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y solía pensar que eso era solo algo que la gente decía para que los supervivientes se sintieran mejor con su trauma. Pero estando en esa cama, escuchando al reino celebrar mi reemplazo, algo me pasó, algo cambió. La pena y el dolor comenzaron a calcificarse, a endurecerse en algo frío, afilado y peligroso. Y una voz dentro de mí, una voz que apenas reconocía, susurró una sola palabra: corre. Esa noche escapé. No fue difícil. Todo el mundo estaba demasiado ocupado adulando a la nueva luna como para darse cuenta de que una pequeña loba rota se deslizaba entre las sombras. No me llevé nada conmigo, ni ropa, ni dinero, ni recuerdos de la vida que dejaba atrás. Solo las cicatrices que Carlos había dejado en mi corazón y la rabia que poco a poco iba reemplazando cualquier otra emoción. Corrí hasta que terminó el territorio de la manada, hasta que crucé la frontera hacia las tierras neutrales, la peligrosa zona de nadie entre territorios donde renegados y exiliados se ganaban la miserable existencia. Y entonces seguí corriendo. Durante 3 días corrí, sin comida, apenas agua. El rechazo aún me carcomía como ácido. Mi loba estaba demasiado dañada para ayudarme a cambiar, mi cuerpo superando todos los límites posibles. Al cuarto día me desplomé en medio de un claro en un bosque, en la Sierra Morena, segura de que iba a morir. Fue entonces cuando la conocí. Estás fatal. Abrí los ojos para encontrar a una mujer de pie sobre mí, su cabello salvaje y rizado formando un halo alrededor de su rostro, sus ojos ámbar brillando con diversión. Parecía de mi edad, tal vez un poco mayor, y era absolutamente hermosa. El tipo de belleza sin esfuerzo que hace que otras mujeres quieran odiarla y ser su mejor amiga a la vez. Quien apenas pude pronunciar la palabra. Mi nombre es Luna. Sonrió extendiéndome una mano. Y antes de que preguntes, sí, mis padres tenían un sentido del humor retorcido. Ponerle Luna a una cachorra como si no fuera el título más común de toda nuestra especie. Miré su mano como si fuera un objeto extraño. No vas a matarme. ¿Matarte? Se rió, un sonido brillante y genuino. Cariño, estás a 2 respiraciones de morir tú solita. Matarte sería redundante. Se arrodilló a mi lado, me llevó un frasco de agua a los labios y esperó pacientemente mientras bebía como si nunca hubiera probado el agua antes. Eres una loba noche oscuro, observó olfateando el aire. ¿O lo fuiste? Puedo oler el vínculo roto en ti. Sus ojos se suavizaron. Rechazo. Asentí débilmente. Alfa, Alfa Rey. Sus cejas se elevaron tanto que casi desaparecieron en su nacimiento del cabello. Eras la pareja de Carlos Nocheoscuro, la María Valdeaguas de la que hablan todas las cadenas de chismorreos. ¿Están hablando de mí? Cariño. Luna se sentó sobre sus talones. Eres la única loba en 5 siglos que ha rechazado a un Alfa Rey.
No eres solo un chismorreo, eres leyenda. Algo extraño sucedió en ese momento. Por primera vez desde que Carlos me había destrozado, sentí algo más que dolor. Me sentí vista. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. La expresión de Luna parpadeó. Sombras cruzaron su hermoso rostro. Porque yo fui tú una vez, rota, tirada, abandonada para morir en las tierras neutrales porque no era lo suficientemente buena para el lobo que se suponía que me amaba. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Una mujer me salvó, me dio una segunda oportunidad. Me enseñó que ser rechazada no significa que no valgas nada. Significa que eres libre. Extendió su mano de nuevo. Así que ahora te ofrezco la misma oportunidad. Ven conmigo. Déjame mostrarte de lo que eres realmente capaz. Miré su mano, la de esta extraña que veía algo en mí cuando yo no veía nada en mí misma. Y por segunda vez en una semana, tomé una decisión que cambiaría todo. La tomé. Bien, almas hermosas, necesito hacer una pausa aquí. Todo esto que les cuento, esta situación con Carlos, con Josefa, la profecía, era y sigue siendo una locura total. Quiero decir, piénsenlo bien, un alfa rey ancestral que de repente se convence de que una loba normal, yo, era solo una vergüenza. En mi antigua manada, antes de que todo se fuera al garete, habríamos dicho, este hombre está perdiendo la cabeza. Pero quizás ese era el problema, ¿no? Quizás era demasiado real para ser verdad. ¿Se siente así? Demasiado importante para una loba como yo. No sé. Sigo sin entender del todo por qué ciertas cosas pasan de la manera en que lo hacen. Solo sé que, a veces, la vida te empuja a un precipicio para que descubras que tienes alas. Sea como sea, volvamos a la historia. La chica que abandonó el territorio Noche Oscuro esa noche estaba rota, pero la mujer que emergió 3 años después, con una sonrisa pequeña y peligrosa y una voz firme, era espectacular. Continuemos. Luna me llevó a un lugar que no se suponía que existiera. Escondido en las montañas de las tierras neutrales, tallado en la piedra como un secreto que la tierra guardaba, había un santuario. Lo llamaban Refugio Espina Blanca. Y estaba lleno de mujeres como yo, parejas rechazadas, hermanas abandonadas, hijas vendidas como propiedad, esposas descartadas por modelos más jóvenes, guerreras a las que les habían dicho que eran demasiado débiles para luchar, las olvidadas, las tiradas, las rechazadas. Pero aquí está la cosa con los lobos rechazados. Cuando les quitas todo lo que tienen que perder, se vuelven peligrosos. Bienvenidos a la isla de los lobos inadaptados, anunció Luna mientras entrábamos en el complejo principal. Población, 300 y creciendo. Lema, subestímanos bajo su propio riesgo. Pasé los siguientes 3 años en Espina Blanca. Y almas hermosas, esos 3 años me cambiaron a nivel molecular. Lo primero que abordaron fue a mi loba. Artemisa había estado dañada desde el ataque que mató a mi manada. Estaba allí dentro de mí, pero estaba acobardada, rota, incapaz de salir por completo. Cada sanador que había visto me había dicho lo mismo. El trauma era demasiado profundo. Nunca me transformaría por completo. Siempre sería débil. Luna me presentó a una loba anciana llamada Irene, de cabello blanco, ciega y absolutamente aterradora. Todos los demás miraron a tu loba y vieron quebranto, dijo Irene. Sus ojos sin vista de alguna manera me mantenían quieta. Yo la miro y veo protección. ¿Protección? Tu loba no está dañada, niña. Está escondida. Esconde algo tan poderoso que tu cuerpo no pudo manejarlo de niña.
Se envolvió alrededor de ese poder y lo enterró profundamente para mantenerte viva. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Irene sonrió, una curva lenta y conocedora de labios ancestrales. Estoy diciendo que tu loba no es débil, María. Es tan fuerte que te ha estado protegiendo de ti misma. Lo que siguió fueron 6 meses del despertar más intenso, doloroso y hermoso que he experimentado. Irene me guió a través de la meditación, a través de revivir mi trauma, a través de enfrentar cada rincón oscuro de mi psique del que había estado huyendo desde que tenía 15 años. Y lentamente, gradualmente, Artemisa comenzó a emerger. No era una cosa acobardada y dañada. Era plateada, pura plata, con ojos como oro fundido y un poder que hacía temblar el aire mismo. Era una loba plateada. ¿Saben lo raras que son las lobas plateadas, almas hermosas? Aparecen quizás una vez cada 1000 años. Son material de leyenda. Lobas bendecidas por la diosa luna misma, portadoras de poderes que desafían toda explicación. Fuerza sin medida, velocidad más allá de la comprensión y la capacidad de romper y forjar lazos a voluntad. Por eso había podido rechazar a Carlos sin que su aceptación completara la ruptura. Por eso el rechazo no me había matado como debería haberlo hecho. La diosa luna me había construido para sobrevivir. Todos esos años pensé que estaba rota. Resulta que solo estaba esperando florecer. Pero despertar a mi loba fue solo el principio. Luna y las guerreras de Espina Blanca me entrenaron en combate. Y no me refiero a las suaves clases de autodefensa a las que había asistido a medias en Noche Oscuro. Me refiero a combate real, esgrima, combate cuerpo a cuerpo, guerra táctica, técnicas de asesinato, identificación de venenos, estrategia de batalla. Entrené hasta que mis músculos gritaban y mis huesos dolían, hasta que mis manos estaban callosas y mis reflejos eran agudos como cuchillas, hasta que podía desarmar a 3 atacantes en menos de 10 segundos y clavar una flecha en un blanco a 200 metros. Y aprendí otras cosas también. Política, economía, gestión de manadas, las artes sutiles de la manipulación y la persuasión, cómo entrar en una habitación y llamar la atención, cómo hablar suavemente y hacer que todos se inclinen para escuchar. Luna me enseñó a ser una líder, no el tipo de Luna que había sido, siempre un paso detrás de mi alfa, siempre secundaria, siempre menor, sino una reina por derecho propio. Nunca estuviste destinada a vivir a la sombra de nadie, me dijo una noche mientras nos sentábamos en la montaña con vistas a Espina Blanca. Estuviste destinada a proyectar la tuya propia. Pensé en Carlos entonces, en la forma en que siempre se había posicionado ligeramente delante de mí, en la forma en que había hablado por encima de mí en las reuniones. Había respondido preguntas dirigidas a mí, había tomado decisiones sin consultarme. Había pensado que era protección, era control. Nunca volveré a ser esa chica, susurré. Luna sonrió y me apretó la mano. No, mi pequeña y feroz plateada, no lo harás. Un párrafo completamente mío ahora. A veces, cuando las noches en Espina Blanca eran demasiado silenciosas, y la luna, esa vieja cómplice, brillaba a través de la abertura de mi cueva, pensaba en el ruido de las ferias en mi antigua aldea, el griterío de los niños persiguiéndose entre los puestos, el murmullo de mi madre contando historias junto al fuego. Recuerdo el olor del pan recién horneado mezclado con la humedad del río. Era una vida sencilla, sin grandezas ni traiciones de alfarreyes, sin profecías ni lobas plateadas. Solo la rutina, el cariño, la previsibilidad. ¿Habría sido más feliz allí?
No lo sé. Pero en esos momentos, el recuerdo de la sencillez me visitaba como un fantasma amable, un anhelo por lo que fue antes de que el mundo decidiera que yo debía hacer otra cosa. La verdad es que nunca sabremos qué pudo haber sido, ¿verdad? 2 años después de mi transformación, Espina Blanca recibió noticias que cambiaron todo. Llegó una mensajera, una de nuestras espías incrustadas en los diversos territorios de las manadas. Estaba sin aliento, con los ojos muy abiertos por una emoción apenas contenida. El territorio del norte se está fracturando, anunció al consejo. El Alfa Rey Carlos está perdiendo el control. Mi corazón, ese órgano traicionero, dio un vuelco en mi pecho. ¿Qué quieres decir? La espía, una mujer nervuda llamada Marta, desenrolló un mapa y comenzó a señalar varios territorios. La manada Colmillo Plateado está amenazando con la secesión. La manada Belladona no ha pagado tributo en 3 meses y hay rumores, dudó, rumores de que la diosa Luna ha maldecido la línea Noche Oscuro. ¿Maldita cómo?, preguntó Luna. La luna Josefa perdió al bebé. La habitación quedó en silencio. No había aire. No, no había ningún bebé, pregunté, mi voz extraña incluso para mis propios oídos. Los ojos de Marta se encontraron con los míos. Fue un embarazo falso. Ella mintió sobre todo. Debería haberme sentido reivindicada en ese momento, triunfante, satisfecha de que el karma hubiera llegado para la mujer que me había robado mi lugar. En cambio, no sentí nada, porque no cambiaba lo que Carlos había hecho. No borraba la frialdad en sus ojos cuando me dijo que no era digna. No deshacía las palabras que había pronunciado, ni la elección que había hecho. Me había tirado a la basura porque creyó que no valía nada, y sin valor me había convertido. Hasta ahora. Hay más, continuó Marta. El Alfa Rey ha estado buscando durante 3 años. Ha tenido exploradores en cada territorio, cada manada, cada rincón del mundo licántropo. ¿Buscando qué?, preguntó Luna. Marta me miró directamente. Buscando a María Valdiaguas, buscando a la pareja que rechazó. La habitación estalló en susurros. ¿Por qué?, pregunté cuando pude recuperar la voz. No soy nada para él, me lo dejó muy claro. Aparentemente, las cosas han cambiado. Marta sacó un trozo de pergamino arrugado. Este decreto fue emitido hace 6 meses, publicado en cada territorio de manada. Me lo entregó. Leí las palabras, luego las leí de nuevo, luego una tercera vez, porque seguramente estaba malinterpretando. Por orden de Carlos Noche Oscuro, Alfa Rey del territorio del norte, cualquier lobo que proporcione información que conduzca a la ubicación de María Valdeaguas, antigua luna de la manada Noche Oscuro, será recompensado con 1 millón de piezas de oro y una concesión de tierras a su elección. Debe ser encontrada y llevada a la capital ilesa. Este es un asunto de importancia real. 1 millón de piezas de oro por mí, la chica a la que había llamado una vergüenza. Bueno, dijo Luna, leyendo por encima de mi hombro. Supongo que el Alfa Rey finalmente se dio cuenta de lo que perdió. No importa lo que se haya dado cuenta. Arrugué el pergamino y lo tiré al fuego. No soy suya para que me encuentre. Ya no. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, algo más se agitaba en mi pecho. No amor. El amor estaba muerto, enterrado en una tumba poco profunda con la chica ingenua que solía ser. Esto era algo más oscuro. Curiosidad. ¿Por qué me buscaba? ¿Qué había cambiado? ¿Qué podía querer después de todo este tiempo? Y la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría cuando me encontrara? La respuesta llegó 6 meses después. Estaba en medio de un ejercicio de entrenamiento, liderando un escuadrón de guerreras de Espina Blanca a través de un escenario de batalla simulada,
cuando Marta apareció al borde del campo, con el rostro pálido. «María, tienes que venir a ver esto». Le cedí el mando a mi segunda y la seguí a través del complejo hasta la sala del consejo donde esperaba una mujer que no reconocí. Era regia, hermosa, mayor, quizás de unos 40, con mechones plateados en su cabello oscuro y un aura de poder que hizo que incluso mi loba se sentara y prestara atención. María Valdeaguas, o debería decir María la Plateada. Me quedé muy quieta. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes ese nombre?» «Mi nombre es Selena». Sonrió, la sonrisa de una reina, educada pero distante. «Soy la alta oráculo de la diosa Luna y te he estado buscando durante bastante tiempo». Una alta oráculo, la vidente más poderosa del mundo licántropo, un conducto directo a la diosa Luna misma. Y estaba de pie en nuestro santuario oculto como si hubiera pasado a tomar el té. «¿Cómo nos encontraste?», exigió Luna. «Espina Blanca está protegida, oculta. Nadie debería poder...» «La diosa Luna lo ve todo, niña». Selena agitó una mano despectiva. «Tus escudos son impresionantes, pero no son rival para la intervención divina». Se volvió hacia mí, y sus ojos, grises pálidos, casi blancos, parecieron mirarme directamente. «¿Sabes por qué estoy aquí, Plateada?» «No. Estoy aquí porque una profecía ha despertado, una antigua, escrita antes de que se formaran las primeras manadas, antes de que el primer alfa tomara el poder». Se acercó. «Y tú, María Valdeaguas, estás en el centro de ella». Se me heló la sangre. «¿Qué profecía?» Selena cerró los ojos y comenzó a recitar con una voz que resonaba con un poder de otro mundo. «Cuando la plata se eleve de las cenizas del rechazo, cuando el rey su fatal desorientación alcance, los 7 territorios su prueba final enfrentarán. Solo el verdadero vínculo de la ruina los salvará. La corona de la reina falsa en polvo se convertirá. Viejas alianzas con la primera ráfaga se romperán, y la loba que fue arrojada y olvidada. El poder tendrá de salvar lo que está corrompido». Silencio. Silencio completo, ensordecedor. «¿Estás diciendo que...?» Luché por encontrar las palabras. «¿Estás diciendo que yo...?» «Estoy diciendo que el mundo licántropo está al borde de una guerra como nunca hemos visto». Los ojos de Selena se abrieron de golpe. «Estoy diciendo que antiguos enemigos están resurgiendo, que el equilibrio de poder está cambiando y que lo único que se interpone entre la aniquilación total y la supervivencia es la finalización de un vínculo que nunca fue realmente roto». «¿El vínculo con Carlos?». Las palabras sabían a cenizas. «Sí». «Absolutamente no». Di un paso hacia atrás. Lo rechacé. Él aceptó. Se acabó. ¿Se acabó? Selena ladeó la cabeza. «Dime, María, ¿puedes sentir el vacío? El hueco donde el vínculo solía vivir». No pude negarlo. El espacio vacío nunca se había curado por completo. Dolía constantemente como una herida que no se cerraría. «Nunca completaste el ritual sagrado de unión, lo que significa que el vínculo nunca se formó por completo». «Y un vínculo que nunca se formó por completo», susurró Luna, con el rostro pálido, «nunca puede romperse por completo». «Exacto». Selena metió la mano en sus túnicas y sacó un pequeño frasco de líquido brillante. «Esto es esencia de fuego lunar, magia ancestral. Revelará el verdadero estado de tu vínculo». Antes de que pudiera negarme, descorchó el frasco y arrojó su contenido hacia mí. Un fuego plateado estalló en mi piel, no quemando, sino iluminando. Y a medida que se extendía vi algo que me detuvo el corazón. Un hilo, un único hilo de luz brillante que se extendía desde mi pecho hacia afuera,
estirándose en la distancia, conectándome con... «Oh, diosa», suspiré. «Él te siente», dijo Selena suavemente. «Cada vez que entrenas, cada vez que te haces más fuerte, cada vez que ríes o lloras o te enfureces contra el destino que te tocó, él lo siente. El vínculo es débil, casi invisible, pero está ahí. Por eso me busca». La comprensión me golpeó como una ola. Él puede sentirme a través del vínculo. Sabe que estoy viva. Sabe que estás cambiando. Selena guardó el frasco vacío y lo está volviendo absolutamente loco. 3 años. 3 años los había pasado reconstruyéndome, convencida de que era libre. Y todo ese tiempo un pedazo de mí seguía atado a él. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. La sonrisa de Selena era ancestral, sabia, aterradora. «Quiero que regreses, Plateada. Quiero que entres en ese palacio y te enfrentes al hombre que te rompió. Quiero que le muestres a todos exactamente en quién te has convertido. Y la profecía se desarrollará como estaba previsto. Si eso significa salvar a Carlos Nocheoscuro o destruirlo por completo», se encogió de hombros. «Esa parte depende de ti». ¿Lo vieron venir? La profecía, el hecho de que el vínculo nunca se rompió del todo, porque yo desde luego no. Y lo que ocurre después, mi regreso al territorio Nocheoscuro, mi confrontación con Carlos, la verdad sobre lo que realmente pasó la noche en que fui rechazada, les va a dejar boquiabiertos. Pero necesito saber que siguen aquí conmigo. Dejen un comentario ahora mismo. Díganme, ¿qué habrían hecho en mi posición? ¿Habrían vuelto a enfrentarse a Carlos? ¿Habrían huido tan lejos como fuera posible? ¿O habrían marchado hacia ese palacio y lo habrían quemado hasta los cimientos? Hagan una pausa. ¿Creen que mi decisión fue la correcta? Y si son del equipo María, si están apoyando a esta loba plateada para que se vengue, dejen un emoji de fuego en los comentarios. Quiero ver esa energía. Tomen aire. Pónganse cómodos porque el acto final de esta historia lo va a cambiar todo. Regresé al territorio Nocheoscuro en una noche sin luna, pero no regresé como María, la débil, la vergonzosa, la rechazada. Regresé como la loba plateada. Luna había insistido en venir conmigo, junto con un pequeño equipo de élite de Espina Blanca. Nos movimos entre las sombras como fantasmas, sorteando patrullas que eran mucho más frecuentes de lo que habían sido hacía 3 años. «El territorio está fortificado», murmuró Luna mientras nos agachábamos entre los árboles con vistas al palacio principal, como si esperaran un ataque. «Lo están», respondí, estudiando a los guardias, los patrones de patrulla, las ventanas iluminadas de mi antiguo hogar. La oráculo dijo que se acerca una guerra. Deben estar preparándose, o se están preparando para ti. Luna sonrió. La palabra viaja rápido. El Alpha Ray busca a su pareja perdida y de repente una misteriosa loba plateada comienza a aparecer en las leyendas de los territorios. No había sido sutil. Durante los últimos 6 meses después de la visita de Selena, había tomado decisiones. Había rescatado prisioneros de una red de trata, dejando solo cuerpos y marcas de garras plateadas. Había intervenido en una disputa de manadas, estableciéndome como una mediadora neutral, con un poder que hizo que ambos alfas se inclinaran. Había entrado en un ataque de renegados a una pequeña aldea y había derribado sola a 15 lobos. La noticia se había extendido. La loba plateada era real, era poderosa y no respondía ante nadie. Quería que Carlos escuchara las historias, quería que conectara los puntos, quería que se diera cuenta
de que la mujer que había desechado se había convertido en algo que nunca podría controlar. Mezquino, quizás. Satisfactorio. Absolutamente. La ceremonia comienza a medianoche. La cumbre de los 7 alfas. Todos los líderes de manada estarán allí, incluyendo Carlos y Josefa. Mi mandíbula se tensó, especialmente Josefa, porque esto no se trataba solo de Carlos. En los 3 años que había estado fuera, había aprendido cosas terribles, sobre la noche en que mi manada fue destruida, sobre el ataque de renegados que había matado a mis padres. No habían sido renegados. Había sido un asesinato selectivo ordenado por alguien que quería que la línea Valdeaguas fuera eliminada por completo. Alguien que sabía sobre la profecía de la loba plateada mucho antes que nadie. Alguien que se beneficiaría de todo si yo era retirada del juego. Tenía sospechas sobre quién. Esta noche las confirmaría. La cumbre de los 7 alfas se estaba celebrando en el gran salón del Palacio Nocheoscuro, el mismo salón donde había sido coronada Luna, donde bailé mi primer baile como mujer emparejada, donde me había sentido la loba más afortunada del mundo. Ahora estaba a punto de arruinarlo. Me quité el manto de viaje al borde del bosque y me ajusté mi atuendo. Un vestido negro y plateado que Luna había diseñado específicamente para este momento. Se ajustaba a cada curva. Dejaba mi espalda descubierta para mostrar los tatuajes que me había ganado en espina blanca, y se movía como una sombra líquida al caminar. Mi cabello oscuro estaba recogido en un elaborado moño, entretejido con hilos plateados que atrapaban la luz de la luna. Mis ojos, antes suaves e inciertos, ahora albergaban la fría confianza de una mujer que había atravesado el fuego y había emergido ilesa. No era la chica que había huido de este lugar con vergüenza, era la mujer que había venido a quemarlo hasta los cimientos. ¿Lista?, preguntó Luna. Sonreí, lenta, peligrosa, deliciosa. Hagamos una entrada. Los guardias de las puertas del gran salón ni siquiera me vieron venir. En un momento estaban firmes, al siguiente estaban inconscientes en el suelo, y yo abría las enormes puertas de roble con ambas manos. El salón quedó en silencio. 300 lobos, 7 líderes alfas, docenas de betas y gamas y oficiales de la manada. Y allí, a la cabecera de la sala, sentado en un trono que una vez estuvo destinado a 2, Carlos Nocheoscuro. Se veía igual. Eso era lo peor. 3 años y todavía tenía esa misma cara devastadora, esos mismos ojos grises penetrantes, esa misma aura de poder absoluto. Pero había algo más ahora, algo que nunca había visto antes, sombras bajo sus ojos, una tensión alrededor de su boca. Y cuando su mirada encontró la mía a través del abarrotado salón, vi conmoción, luego reconocimiento, luego algo que parecía casi dolor. María, suspiró. Y fue entonces cuando Josefa gritó. Estaba sentada a su lado, todavía aparentemente desempeñando el papel de Luna. A pesar de la ausencia de cualquier heredero, se había puesto pálida como la muerte, sus manos perfectamente cuidadas agarrando los reposabrazos de su trono. Tú, se suponía que estabas muerta. Se suponía que estaba ¿qué? Interrumpí, caminando hacia adelante, mis tacones chasqueando contra el suelo de mármol. Siento decepcionar. Nunca he sido muy buena haciendo lo que se supone que debo hacer. Carlos se levantó de su trono. María, ¿dónde has estado? He tenido exploradores buscando en cada territorio. Sí, oí hablar de tu pequeña cacería humana. Me volví para enfrentarlo por completo, y el vínculo, ese hilo débil y parpadeante, palpitó. 1.000.000 de piezas de oro. Me siento halagada. Esto no es una broma.
Su voz se endureció. ¿Tienes idea de lo que ha estado pasando? Los territorios están al borde de la guerra. La profecía, sé sobre la profecía. Lo interrumpí con un movimiento de mi mano. La alta oráculo me hizo una visita, una conversación muy informativa. ¿Sabías que hay una loba plateada destinada a salvar o destruir el mundo licántropo? Hice una pausa. Sorpresa. Soy yo. Jadeos recorrieron la sala. Loba plateada. Pude ver cómo las palabras se extendían de lobo en lobo, la comprensión amaneciendo en los rostros de todo el salón. Eso es imposible, balbuceó Josefa. Eres débil. Apenas puedes cambiar de forma. Tú... Me transformé allí mismo, en el centro del gran salón, frente a 300 testigos. Dejé que mi loba tomara el control. El pelaje plateado brotó por todo mi cuerpo. Los huesos se realinearon, los músculos se reformaron, y cuando la transformación se completó, Artemisa se levantó en mi lugar. Masiva, magnífica, su pelaje plateado brillaba con un resplandor etéreo que ningún lobo normal podría poseer. La sala entera cayó de rodillas. Cada lobo, cada alfa, cada líder de manada, todos cayeron al suelo, sus animales reconociendo lo que yo era. Poder, puro poder divino, bendecido por la diosa luna. Por un momento me quedé allí de pie y lo sentí. Sentí lo que significaba ser finalmente vista, ser reconocida, tener el poder que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente, completamente reconocido. No más esconderme, no más empequeñecerme, no más fingir ser menos de lo que era. Era plateada y era gloriosa. Volví a mi forma humana, mi vestido de alguna manera intacto. Los encantamientos de Luna valieron cada céntimo, y examiné la sala con nuevos ojos. Solo 2 lobos no se habían inclinado. Carlos, que me miraba con una expresión que no podía leer, y Josefa, que parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Hace 3 años, dije, mi voz resonando por el salón silencioso, fui rechazada de esta manada, apartada por una mujer que afirmó llevar al heredero del Alfa Rey, una mujer cuyo embarazo era una mentira, una mujer que... Me volví para encarar a Josefa directamente. Orquestó el asesinato de toda mi manada. La explosión de ruido fue ensordecedora. Gritos, negaciones, las protestas agudas de Josefa cortando el caos como un cuchillo. Eso es mentira. No tuve nada que ver con... La manada Valdeaguas fue eliminada usando técnicas de lucha de espino, las mismas técnicas que tu padre enseña a su guardia personal, las mismas técnicas utilizadas por los asesinos que se deslizaron por nuestras fronteras en la oscuridad de la noche. Arrojé los papeles a sus pies. El ataque fue financiado a través de una serie de cuentas fantasma que se remontan a Thornwood Holdings, la compañía de tu familia. Josefa temblaba ahora, su perfecta compostura desmoronándose. Y 3 días antes del ataque, continué, mi voz mortalmente tranquila. Una profecía fue susurrada al oído de tu padre por una oráculo renegada. Una profecía sobre una loba plateada que surgiría de la línea de sangre Valdeaguas. Una loba plateada que un día amenazaría todo lo que los Espino habían construido. Así que trató de eliminar la línea de sangre. La voz de Carlos era baja, peligrosa. Mató a los Valdeaguas para evitar que la profecía se hiciera realidad. Y cuando eso no funcionó, cuando sobreviví y me convertí en tu pareja, Josefa ideó un plan de respaldo. Un embarazo falso, mentiras sobre mi debilidad, manipulaciones diseñadas para que me apartaras antes de que el ritual de unión pudiera completarse. No puedes probar nada de esto, escupió Josefa, pero su voz era débil, temblorosa.
Tengo 17 declaraciones juradas firmadas de antiguos sirvientes de Espino. Tengo registros financieros, correspondencia y... Sonreí con frialdad. Una confesión completa de tu padre, obtenida la semana pasada cuando mi equipo le hizo una visita a su finca rural. El color desapareció por completo del rostro de Josefa. Estás mintiendo. Él nunca lo haría. Asentía Luna, quien dio un paso adelante con un pequeño dispositivo de grabación, y lo hizo con gran detalle, incluyendo la parte de cómo usó una combinación de hierbas y magia oscura para falsear tus síntomas de embarazo y tu aroma. Luna presionó play. La voz que emergió era inconfundiblemente la del Beta Espino. Suave, culta, condenatoria. La escena que les contaré ahora me la explicó más tarde Luna, mi gran mentora. Ella lo vio todo desde la sombra de una columna cercana. Yo estaba tan centrada en Carlos y Josefa que no me di cuenta de los demás. Pero Luna, con su visión periférica de guerrera, no se perdía un detalle. Para ella, Carlos no parecía el alfa frío e inexpresivo que yo había recordado. En cambio, vio un rastro de incertidumbre en sus ojos mientras yo hablaba, un temblor casi imperceptible en la mano que apretaba el trono. Luna me dijo que para ella, Carlos parecía un hombre atrapado en una red de araña, una víctima de las circunstancias, por increíble que pareciera para un Alpha Ray. Mientras yo percibía venganza y justicia, ella percibió la humanidad que aún quedaba en el hombre que me había rechazado, por muy oculta que estuviera bajo su armadura de orgullo. Para ella, mi ira no era solo un golpe, sino un intento desesperado de romper una barrera, la última capa de engaño que lo mantenía cegado. La voz de mi padre en la grabación decía, «Fue necesario. La chica Valdeaguas tenía que ser eliminada. Cuando el ataque inicial falló, Josefa ofreció una alternativa. El Alpha Ray ya se estaba distanciando de su pareja. Simplemente aceleramos el proceso. El embarazo falso fue tosco pero efectivo. Para cuando alguien se dio cuenta de la verdad, María se había ido y Josefa fue instalada como Luna. La grabación terminó. Silencio. Silencio perfecto y aplastante. Y entonces Carlos se movió. Cruzó el salón antes de que nadie pudiera reaccionar. Sus manos se cerraron alrededor de la garganta de Josefa, levantándola del suelo como si no pesara nada. Me mentiste. Su voz era un gruñido, apenas humana. Me manipulaste, me hiciste rechazar a mi verdadera pareja, mi pareja dada por la diosa, por una mentira. ¡Carlos! Josefa se ahogó. Por favor, puedo explicarlo. No hay explicación. La soltó, dejándola caer al suelo. Guardias, llévenla a las mazmorras, a toda su familia también. Serán juzgados por traición, conspiración y el asesinato de una manada. Mientras los guardias arrastraban a una Josefa que gritaba fuera del salón, Carlos se volvió para mirarme, y la mirada en sus ojos esperaba triunfo en ese momento, victoria, la satisfacción de ver la caída de mi enemigo. En cambio, me sentí hueca, porque exponer a Josefa no cambiaba lo que Carlos había hecho. No borraba la frialdad en sus ojos cuando me dijo que no era digna. No deshacía el rechazo ni el abandono, ni los 2 años que había pasado como su pareja, sintiendo siempre que nunca era suficiente. Ella lo había manipulado, sí, pero él había elegido creerle. Él había elegido echarme a la basura. María dio un paso hacia mí y lo vi. El arrepentimiento, la angustia, la esperanza desesperada en sus ojos. Necesito que entiendas. Nunca quise. Si hubieras sabido, tuviste 2 años para darte cuenta. Lo interrumpí. 2 años como mi pareja.
2 años para ver quién era, lo que podría ser, cuánto te amaba. Lo sé. Y en esos 2 años, ni una sola vez me miraste, realmente me miraste. Nunca preguntaste qué sentía. Nunca notaste cuando estaba luchando. Nunca cuestionaste por qué no podía transformarme por completo. Lo sé. Viste la prueba de embarazo falsa de Josefa y decidiste que se había terminado. No investigaste, no me preguntaste mi versión, ni siquiera me diste la dignidad de una conversación privada antes de humillarme delante de la mujer que me reemplazó. Su mandíbula se tensó. Lo sé, María. Sé todo esto y he pasado 3 años arrepintiéndome de cada momento. El arrepentimiento no arregla nada. No. Se acercó y me obligué a mantenerme firme. Cayó de rodillas. El alfa rey del territorio del norte, el lobo más poderoso en 5 siglos, se arrodilló a mis pies. Jadeos resonaron por todo el salón. Escuché la fuerte inhalación de Luna detrás de mí. Me equivoqué, dijo Carlos, su voz resonando en el silencio aturdido. Estaba ciego y débil, y fácilmente manipulado por alguien que explotó mis peores miedos. Me convencí de que no eras lo suficientemente fuerte porque estaba aterrado de que te fallaría, de que nunca sería el compañero que te merecías. Sus ojos se encontraron con los míos, gris encontrándose con ámbar, tormenta encontrándose con fuego. Te aparté antes de que pudieras ver lo profundamente imperfecto que era, lo inseguro, lo aterrorizado que estaba por el vínculo entre nosotros. Lo miré, a este hombre que había atormentado mis sueños durante 3 años, cuyo rechazo casi me había destruido, cuyo recuerdo había alimentado cada brutal sesión de entrenamiento y cada noche sin dormir. No quiero que te arrodilles, dije finalmente. No quiero tus declaraciones públicas ni tus grandes gestos. Entonces, ¿qué quieres? Esa era la pregunta. No, ¿qué quería? Durante 3 años pensé que quería venganza, destrucción, verlo sufrir como yo había sufrido. Pero de pie aquí ahora, con el poder de conceder o negar su redención, me di cuenta de algo. La venganza era fácil. El perdón era el verdadero campo de batalla. Quiero la verdad, dije, toda ella, no solo sobre Josefa, sobre todo, sobre por qué realmente me apartaste, sobre cómo se sintió el vínculo para ti, sobre si alguna parte de lo que tuvimos fue real. Fue real. Su voz se quebró. Fue lo más real que jamás había experimentado y me aterrorizó. Lo estudié. Este hombre poderoso de rodillas, despojado de su armadura, ofreciéndome la vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. El vínculo nunca se completó correctamente. Dije lentamente, la oráculo dice que aún se puede reformar, fortalecer. La esperanza parpadeó en sus ojos. Pero, continué, no soy la misma mujer que se fue de aquí hace 3 años. No voy a volver a las sombras. No voy a sonreír en silencio mientras tomas decisiones que afectan mi vida. No esperaría que lo hicieras. Y necesito tiempo. Di un paso hacia atrás. Tiempo para decidir si puedo volver a confiar en ti. Tiempo para ver si el hombre que dices ser es real. Carlos se puso de pie lentamente. Y la profecía, la guerra que se avecina, la enfrentaremos juntos si demuestras ser digno, o por separado si no lo haces. Sonreí, una pequeña sonrisa genuina que se sentía extraña en mi rostro. De cualquier manera, ya no huyo, ni de ti ni de nadie. El salón permaneció en silencio mientras me giraba y caminaba hacia las puertas. Pero antes de cruzar el umbral, la voz de Carlos me detuvo. María. Me volví. Gracias, dijo suavemente, por darme una oportunidad que no merezco.
Sostuve su mirada por un largo momento. No la desperdicies. Y luego salí, no como una luna fugitiva, no como una pareja olvidada, sino como la loba plateada que finalmente había regresado a casa. Y ahí, almas hermosas, es donde mi historia hace una pausa. No termina, hace una pausa, porque esto es solo el principio. Los meses siguientes, Carlos se esforzó de formas que nunca esperé. Desmanteló a los partidarios de Josefa, reformó las leyes de la manada que habían tratado a las parejas como propiedad y, lo más importante, simplemente apareció todos los días, incluso cuando lo alejé, incluso cuando puse a prueba su paciencia, incluso cuando el vínculo parpadeaba con mi incertidumbre. La guerra llegó tal como predijo la profecía. Antiguos enemigos surgieron de las sombras. Lobos oscuros que habían estado durmiendo durante siglos, despertados por la fractura de los territorios. Querían sangre, destrucción, un fin a todo lo que habíamos construido. Pero no contaban con nosotros, con Carlos y yo luchando codo a codo como iguales. No contaban con el vínculo entre nosotros, finalmente completado de forma correcta, ardiendo tan brillante que cambió el curso de batalla tras batalla. No contaban con la loba plateada que se mantuvo en las llamas y se negó a caer. Estamos reconstruyendo ahora, juntos. La mujer que huyó avergonzada ahora es la reina del territorio del norte, no solo de nombre, sino de verdad. Y el Alfa Rey que una vez me miró sin nada en sus ojos, ahora me mira como si yo fuera la luna misma. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? Sigo sin saberlo del todo. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, que todas esas lágrimas y ese dolor me forjaron en lo que soy. Y otras veces miro las cicatrices, esas marcas invisibles, y me pregunto si el precio fue demasiado alto, si realmente vale la pena volver a confiar. Es complicado. Supongo que la vida es así, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero es mi historia, y al final, eso es lo único que importa.